Estamos hablando de la reclamación del Esequibo. ¿Qué va a ocurrir ahora con esto? En Madrid está el asesor senior de Crisis Group, Mariano de Alba. Mariano, gracias por atendernos. Muy buenas tardes al otro lado del océano. Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación. Mariano, ¿qué primera lectura tienes de lo que ocurrió ayer en Venezuela con este referendo y qué impacto internacional puede tener? Bueno, yo creo que el impacto internacional, para empezar por eso, es bastante limitado. Yo creo que no hay, de alguna forma, muchos ánimos por parte del gobierno de Maduro, al menos en el corto plazo, de escalar la disputa. El gobierno de Maduro se ha conseguido, no solamente pues, con la reacción de la Corte Internacional de Justicia, lo que de alguna forma sube los costos para el gobierno de Maduro, sobre todo de adelantar una acción que de alguna forma pueda traducirse en una operación del sector militar en el territorio en disputa, sino que también estas semanas previas al referendo y obviamente con respecto al proceso ante la Corte, yo creo que ha habido señales importantes de la comunidad internacional de que un escalamiento de esa disputa no solamente sería inaceptable, sino que tendría importantes consecuencias en algo en lo que está muy interesado el gobierno de al menos mantener cierta cautela o cierto balance, que es su esfuerzo de recuperar eh, legitimidad internacional y reducir su aislamiento. Y en ese sentido, creo que lo más relevante que yo he observado son los movimientos del gobierno de Brasil. Ujú. Primero con el presidente Lula diciendo de que, pues, que él esperaba que prevaleciera el sentido común en este caso, diciendo que pues, la región no está dispuesta a considerar un escenario belicoso. Sobre Ujú. todo, pues él hacía la comparación teniendo en cuenta que ya hay otras dos guerras en el mundo con consecuencias muy graves. Ujú. Y también ha realizado esfuerzos diplomáticos el asesor especial para asuntos internacionales del presidente Lula viajando a Caracas, donde si bien no le pidió al gobierno de Maduro que suspendiera el referéndum, Ujú. el señor Celso Amorín sí de alguna forma envió el mensaje de manera muy diplomática de que lo más conveniente era reducir tensiones, ¿no? Y en paralelo, de alguna forma, la disputa también le ha servido a Guyana porque primero ha sido una excusa donde Guyana ha tratado de aprovechar para fortalecer sus alianzas y sus vínculos, no solamente políticos, sino también militares con gobiernos y las Fuerzas Armadas del gobierno de Estados Unidos, con mayor comunicación con otros gobiernos como el del Reino Unido. Pero de alguna forma yo creo que, bueno, también viene la época de diciembre, así que para mí quizás lo más trascendental del referéndum, César, va a ser las consecuencias que tenga Ujú. en la estrategia del gobierno de Maduro para las presidenciales del año 2024. Bien, antes de entrar en eso, Mariano, la Corte Internacional de Justicia el viernes se manifiesta de una manera muy firme. A efectos del gobierno venezolano, quedó claro, ¿verdad? Según lo que proclamó el Consejo Nacional Electoral, que sí se había aprobado la muy polémica pregunta número 5. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, yo creo que o sea, a ver, cuando uno revisa la orden de la Corte, la que emitió el día viernes, como tú mencionas, eh, yo creo que es evidente que la Corte evitó, obviamente, suspender el referéndum o inclusive otra cosa que le había pedido Guyana, que era que se eliminaran varias preguntas, ¿no? De la consulta, incluyendo esta número 5 que tú mencionas, ¿no? Mm. Ahora, de lo que se desprende de la orden de la Corte es que la Corte sí le dijo a Venezuela de forma muy clara de que no podía modificar el status quo que hay sobre el territorio en disputa. ¿Y cuál es Ujú. el status quo que hay sobre el territorio en disputa desde hace muchísimos años? Primero con el Reino Unido y luego con Guyana Independiente, que es que el control desde el punto de vista venezolano de facto de ese territorio está en las manos de Guyana, ¿no? Ujú. Ujú. Eh, ¿Eso qué significa con respecto a la pregunta 5? Que la Corte indirectamente, no explícitamente, pero sí indirectamente, está diciendo yo no voy a rechazar lo que plantea la pregunta o lo que planteó la pregunta número 5,
no voy a condenar eso, pero siempre y cuando que las iniciativas que allí se refieren, y recordemos que lo que plantea la pregunta 5 es la creación del Estado Guayana Esequiba en Venezuela y operativos, digamos, para cedular a las personas que allí viven, etcétera, etcétera. Entonces lo que la Corte dice es, yo no voy a condenar eso siempre que esas iniciativas que estaban reflejadas en esa pregunta 5 de alguna forma se queden en lo simbólico y no sean ejecutadas en el territorio en disputa. Es decir, el gobierno de Venezuela a partir de hoy pudiese de alguna forma empezar una discusión en la Asamblea Nacional de crear el Estado Guayana Esequibo, de agregarlo a los estados que tiene Venezuela, empezar a trabajar en un plan para cedular, pero eso se tiene que quedar en lo simbólico. Y si no se queda en lo simbólico, si de alguna forma Venezuela trata de implementar eso en la práctica, y para eso obviamente tendría que utilizar la fuerza militar, muy probablemente Guyana volverá a la Corte a pedir nuevas medidas provisionales para que le ordene a Venezuela que se retire de ese territorio. Ya. Mariano, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias, César. Muchos saludos. Mariano de Alba, asesor senior de Crisis Group, nos habló desde Madrid. 9:43, una pequeña pausa y ya regresamos. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.